Okay, well, good morning or good afternoon, depending on where you are in the world, and welcome to this UNCTAD online session on building gender-inclusive digital ecosystems in Latin America and the Caribbean. My name is Thomas Apardi, and I'm a special correspondent for Bloomberg Industry Group based in Santiago, Chile. As the title suggests, the purpose of this event is to find ways to allow more women in the region to participate in the digital economy. As countries embark on the steep climb to economic recovery, the rapid spread of digital tools triggered by the COVID-19 pandemic offers many opportunities for small and medium-sized enterprises to expand. Digitalization has advanced rapidly since the start of the global health crisis, with growing numbers of individuals and businesses turning to teleworking and online shopping, while e-commerce activity has surged. However, the rapid rise of the digital economy has brought to light persisting barriers to e-commerce and digital entrepreneurship across the region, such as connectivity issues, limited access to capital, lack of digital skills. With large discrepancies between rural and urban areas, the pandemic has also exacerbated existing gender inequalities as the crisis amplified barriers for women trying to access digital solutions. If left unaddressed, the gap between those able to take advantage of digital solutions and those who are not will widen, depriving the region from significant development gains. To help us understand these problems and how we can overcome them, we are today being joined by 5 women, including digital entrepreneurs and policymakers from across the region. This session is going to be held in English and Spanish, with interpretation provided over Zoom by our interpreters, Martha and Clara. La interpretación está disponible en español y inglés. Usted puede seleccionar el idioma en Zoom. Nuestros intérpretes, Marta y Clara, estarán conectados durante todo el evento. If you have questions or comments about the issues we are discussing today, please share them via the chat facility in the platform. Towards the end of the session, we shall put a few questions from the audience to our panelists. Well, to open this interactive discussion, I have the pleasure to welcome Mr. Johan Mulder, known to everyone as Nano. Nano is Chief of the International Trade Unit at the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, here in Santiago. And he will give us an overview of the key trends with regards to digital markets in the region. Following Nano's presentation, we will have the pleasure of hearing from our distinguished panelists. They are Cinthya Game, Ecuador's Vice Minister of Education, Magdalena Coronel, Chief Investment Officer of the IDB Lab at the Inter-American Development Bank, Luisa Boyce, Vice President for Global Public Affairs at UPS, Pierangela Sierra, an eTrade-for-Women advocate and founder of Tipti, a leading e-commerce business in Ecuador, and from the Dominican Republic, Elena Rosario, who is Director for Trade Policy at the Ministry of Industry, Trade and SMEs. So, without further ado, I would like to invite Nano from ECLAC to give his presentation. Over to you, Nano. Thank you, Tom, for this introduction, and thanks for UNCTAD to this invitation for this event. And congratulations to the eTrade-for-Women in organizing this session and the Masterclass, which is, I think, crucial to boost the participation of women in cross-border e-commerce and e-commerce in general in Latin America and the Caribbean. In the next 4 minutes, I would like to show very shortly some key trends with regard to e-commerce in Latin America and the Caribbean, and a challenge for women to participate in this growing part of the economy. Now, first of all, just to remind ourselves that we've seen that e-commerce has expanded very rapidly. You can see this on the left-hand side of the chart with quite important growth rates, in particular during 2020, 2021. But this is particularly true with regards to domestic e-commerce, whereas if we look at cross-border e-commerce, actually cross-border e-commerce has fallen during last year, mostly due to the interruption of commercial passenger flights which carry postal packages, and these flights have been very much affected, and it led to a reduction in cross-border e-commerce. Of course, the express part of postal packages, of the e-commerce packages, have been able to keep up very well, and we will listen here later from Boyce of UPS,
who is facilitating this part of cross-border e-commerce. But in terms of volume for the region, we've seen a reduction in 2020 and a pickup in 2021. Now, in addition to the challenge of this part of e-commerce being small, it's also important to keep in mind that most of the purchases being done by consumers in Latin America abroad in foreign marketplaces is still concentrated in marketplaces outside the region. As you can see on the right-hand side, Nano, yes. Could you put your presentation on full view? We're not seeing. I don't think we're seeing the whole of your presentation. It is in full view, but let me try to switch the screens. I had just done that before the meeting as well. Just hold on 1 second. The option is not showing up. Let me try again. Can you see it now full screen? No, I don't think so. Is it better now? Now it's working for me, everyone. Okay, great. So as I was explaining, just very quickly to remind ourselves, e-commerce cross-border has fallen in 2020, but it's increasing again during this year. But we need to keep in mind that most of the purchases by consumers in abroad are in marketplaces outside of Latin America and the Caribbean, with AliExpress, Amazon, and Wish being the leaders, and eBay with regard to cross-border e-commerce purchases, and marketplaces within the region still play a very small role. So basically, most of the opportunities for women to export through e-commerce platforms is still in marketplaces outside the region. And when we talk about marketplaces within the region, it's mostly in the domain of domestic e-commerce. Then moving on to the next slide, there are still major barriers with regard to the participation of women in e-commerce, considering that 4 out of 10 women in the region are still not connected to the internet or have difficulties paying a good quality internet connection. And in that context, there are still major challenges that governments need to address to close the digital gap for women and between women and men to access the internet and being able to export their products or services they are producing, mostly within SMEs, through different types of marketplaces. And one key agreement is the Santiago Agreement signed in 2020, where governments committed themselves to work hard to close this digital gap between women and men. And in addition, just to close this small presentation, governments have also agreed within the context of the ELAC framework, which is an agreement of all governments in Latin America, the Caribbean, to pursue the deepening the digital regional market. There are a host of areas that governments need to address, for example, in facilitating the exports and imports of small packages, and also the improvement of postal systems that make it possible to deliver postal packages to both small businesses and consumer at accessible prices. We need to work on regulations. We need to facilitate cross-border data flows, keeping in mind, of course, the security of data. We need to improve consumer protection, increase the participation of small and medium-sized enterprises. And last but not least, we need to work on the improvement of statistics to improve policies with regard to digital trade, and in particular, the participation of women. So with that, I would like to close this small presentation. And again, congratulations to the eTrade for All and eTrade for Women initiative to boost the participation of women in e-commerce in Latin America and the Caribbean. Over to you, Tom. Excellent. Thank you very much, Nano. Your presentation gave a good overview of what's happening with the digital economy in Latin America and the Caribbean. That sets us up very well for our conversation today. Let me now turn to our panelists.
The first subject I would like to address is the role that small and medium-sized enterprises are playing in the digital transformation of the region. Before I put my questions, I'd like to ask, can you all be succinct in your answers to allow sufficient time for everyone to speak during the time that we've set out for this webinar? So first of all, I would like to turn to you, Magdalena, at EDB Lab. What would you say are the main obstacles for women entrepreneurs trying to grow their businesses in the region, especially digital businesses? How has the COVID-19 pandemic affected the situation? Seguro, muchísimas gracias, Tom. A ver, el IDB Lab es el laboratorio de innovación del grupo BID. El trabajar con el sector privado, trabajar con las pymes y las startups es el core de nuestro trabajo en el día a día. Y en ese marco tenemos un compromiso muy alto en reducir el gap de género que existe al nivel de la región, y parte del diagnóstico que hemos encontrado es que hay una falta de todo lo que tiene que ver a networking y mentoring desde el lado de startups lideradas por mujeres, así como acceso a financiación. En particular estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver a empoderamiento de female founders. Tenemos una plataforma que se llama UNCTAD, es una plataforma que busca apoyar a las emprendedoras en temas de STEM. Este año el evento que realizamos anualmente será el 1 y el 2 de diciembre, los invitamos a sumarse. En la plataforma se llama WeExchange, en conjunto con la plataforma y el evento el 1 y el 2 de diciembre tenemos un programa de aceleración en partnership con Google y Central, donde buscamos empoderar a estas startups y apoyarlas en todo lo que tiene que ver tanto a skills técnicos como a soft skills, que puedan ayudar a estas emprendedoras a desarrollar emprendimientos de alto impacto y alto crecimiento. En ese marco también invertimos directamente en startups, y lo que queremos es poder ver cada vez más startups lideradas por mujeres, invertibles tanto por fondos de capital de riesgo así como por nosotros, y por ende es que nos importa muchísimo y es parte de esta visión 2025 que desde el Banco Interamericano tenemos para la región, donde buscamos crear un desarrollo más inclusivo y sustentable, y creemos que la diversidad de género es uno de esos pilares. Excellent. Thank you very much, Magdalena. That was really interesting to get an insight of how you're supporting the sector. Now, can I turn to you, Pierangela? It's clear that SMEs are playing a key role in the region's digital transformation. You're the founder of TIPTI, one of Ecuador's leading e-commerce companies. What has been your experience of developing an online business in Ecuador? Hola, buenos días a todos. Un gusto poder estar en este panel tan interesante y hablando de este tema que es realmente apasionante. Pues fíjate que en Latinoamérica, en el 2021 presentamos un crecimiento de más de 1.500 millones de internautas versus lo que es el 2015. La verdad, la región con más alto crecimiento en términos de expansión durante el COVID, obviamente porque veníamos con un retraso importante en términos de desarrollo y hábito de consumo en Internet y en desarrollo y hábito de consumo de todas las plataformas de tecnología como tal, pero además con una exposición en términos de expansión hacia lo que es el 2024 de un 31%, sumándose dentro de lo que son las proyecciones, 351 millones de internautas. Eso es equivalente a tener el 100% de México y Brasil juntos, nuevamente encima de esos 1.500. Entonces la oportunidad es enorme. Muchas oportunidades en términos de poder desarrollarnos como emprendimientos, inversión, networking, el poder tener acceso a herramientas como las que acaba de mencionar Magdalena, que son muy poderosas porque te permiten organizar, acelerar, incubar esos pensamientos, esos procesos, tener ese mentoring, ese coaching. Pero también por otro lado, el nosotros mismos como mujeres liderar, el poder llevar esa batuta desde nuestras trincheras, poder buscarnos y buscar este proceso activamente, capitalizar estas oportunidades de manera integral. Y de manera integral siendo también desde la óptica de mujeres el poder incluir esas interacciones sociales, económicas y tecnológicas
para poder convertirnos en esos agentes de cambio activos, que podamos promover y poner nuevos modelos de negocio sobre la mesa que nuevamente, junto con todas esas herramientas y esa visibilidad que podemos lograr, poder aprovecharnos de esta revolución industrial 4.0 a capturar esas tecnologías impulsoras del Internet de las cosas y todo lo que es inteligencia artificial y realmente buscar que estas herramientas las pongamos en servicio del hombre para poder mejorar esa experiencia como clientes, para poder mejorar esos procesos y ser mucho más eficientes y para poder poner esos modelos de negocios. Tipti ha podido desarrollarse de manera exitosa, es el supermercado online más grande de Ecuador y de la región. Necesitamos de todos esos apoyos, herramientas de inversionistas y gente que crea en nosotros. Sin embargo, nuevamente la invitación de que todos podamos ser agentes de cambio activos y que como mujeres lideremos este propósito para poder empujar e impulsar a otras mujeres a que suceda. Excellent. Thank you very much, Angela, for that fascinating insight into e-commerce in Ecuador and the region. Now I'd like to turn to Luisa Boyce from UPS. As one of the major logistics companies present on the continent, what do you see as the role that large corporations like yours can play in supporting the development of the digital ecosystem? And can this be done in a way that opens opportunities for SMEs? Tom, muchísimas gracias por la invitación a UNCTAD y por este panel. Es un honor para mí estar con todas las otras conferencistas. Y sabes que me reía, Tom, de que nos estás diciendo nosotras mujeres latinas, colombiana yo, de que hablemos sucinto y efectivamente nos fascina hablar. Mira, yo creo que para nosotros, para contestar tu pregunta claramente, UPS, para ponerlo en perspectiva, nosotros movemos a diario el 3% del Producto Interno Bruto del mundo en nuestra red. ¿Qué quiere decir eso? Que vemos muy de cerca lo que está mencionando Pierangela y Magdalena, lo que mencionan, lo que está pasando en cada país y en América Latina. Estamos viendo ese movimiento y cómo las pymes durante la pandemia se fueron impactadas. Otra cosa para poner en perspectiva es que en 9 meses nosotros como empresa vimos cambios en el comercio electrónico que pensamos iban a tomar 5 a 10 años y esos cambios se dieron en 9 meses, lo cual es súper interesante y me fascinan las estadísticas que Nano siempre tiene números increíbles que menciona, pero cuando nosotros empezamos a ver esos números de que el comercio electrónico, de que en nuestro caso, gran parte de nuestros clientes son MIPYMES, y también tenemos un programa de mujeres exportadoras, empezamos a ver que había un impacto en las mujeres que les tocaba ir a la casa a cuidar a sus papás, sus abuelitos, a la escuela se cerraron, pero y tienen mucha innovación, tienen productos increíbles. Entonces, como corporación grande, nosotros somos una corporación grande, nos enfocamos en 2 cosas. Uno, ¿y cómo podemos ayudar? Dar entrenamiento técnico. Y yo sé que se escucha mucho capacitación, etcétera, pero lo basamos en encuestas que hicimos en Latinoamérica en cuanto a cuáles son las áreas que necesitan las mujeres emprendedoras entender para tener mayor competitividad. Y lo segundo es que tiene que estar conectado con algo práctico, porque pues puedes entrenar y estudiar y capacitar, pero si no haces o pones en práctica lo que estás aprendiendo, pues de nada sirve. Entonces, bajo esa oportunidad como UPS, hemos desarrollado módulos que se enfocan en ¿Qué es exportar? Comercio electrónico. La logística es uno de los costos más altos que todas las MIPYMES tienen que enfrentar cuando están haciendo comercio electrónico, ya sea doméstico o fronterizo o de exportación. Entonces, como corporaciones, tenemos ese compromiso de poder compartir el conocimiento. Y cuando hablamos de cómo implementas ese conocimiento, es acceso a mercados. ¿Cómo conectas con oportunidades para que estas MIPYMES puedan salir adelante? Finalmente, sucinto, no, ya ves, ya sigo yo aquí como colombiana, estoy tomando cafecito, aquí seguimos, pero finalmente yo creo que el otro punto que es importante
y algo que nos hemos dedicado es darle el mensaje a las mujeres emprendedoras y a las MIPYMES en la región de que no están solas. Hay una comunidad y hay una comunidad y lo que he notado, lo lanzamos en 10 países, nuestro programa en marzo de este año. Hemos entrenado a más de 1,200 mujeres emprendedoras con socios y ha sido a través de comunidad. Y hay veces que las mujeres emprendedoras nos dicen que no sabían que había comunidad o no lo creían. O es esa confianza para pasar de la economía informal a la economía formal. Pero paro ahí porque si ves puedo seguir adelante. Gracias, Tom. Thank you very much, Maria Luisa. That's very interesting to see how all the ways that UPS is supporting women in the sector. Now, I'd like to turn the discussion to the policy and regulatory environment and how public action can help unlock the potential of digitalization for all, especially women. So I'd like to turn to you, Elena Rosario from the Dominican Republic. If you could tell us a bit about how the government in the Dominican Republic has supported e-commerce and digital solutions during the pandemic, and what specific support did you provide to the private sector in this area, and especially for women entrepreneurs? Muchísimas gracias, Tom. Un placer para nosotros estar aquí con ustedes, con las panelistas brillantes. Bueno, básicamente República Dominicana hemos estado en todo lo que es el apoyo al comercio electrónico y sobre todo a las soluciones digitales en respuesta a la pandemia. Muestra de ello es que en el mes de agosto del 2021 se presentó y se puso en marcha el plan de acción de la Agenda Digital 2030. En este se incluyen una lista de más de 100 proyectos a ser ejecutados durante el periodo descrito, tomando en cuenta, obviamente, todo el contexto que nos dejó la pandemia del COVID-19. Algunos de los componentes que podemos mencionar se engloban en 6 grandes áreas que van desde gobernanza, marco normativo, conectividad de acceso, gobierno digital, educación en capacidades digitales, economía digital y ciberseguridad e innovación tecnológica. Por otro lado, igual, podemos mencionar que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, en mayo de este año también lanzamos la primera Estrategia Nacional de Servicios Modernos, la cual involucra lo que es tecnologías asociadas a la industria 4.0 como herramientas esenciales para un avance y desarrollo de las exportaciones de servicios del país. Asimismo, igual tenemos como apoyo el Plan de Acción de la Agenda Digital 2030 que mencioné anteriormente, el cual crea una sinergia de trabajo conjunto para el apoyo de los sectores productivos de la República Dominicana. También en cuanto a comercio electrónico, la República Dominicana cuenta con la ley 126-02 que regula todo lo que es un marco normativo de comercio electrónico. También implementamos lo que fue a nivel nacional la firma digital, la firma electrónica o firma digital, la cual también es aceptada en todos los portales públicos de compra del Estado, pago de aduanas, impuestos internos, es decir, que hemos tenido un gran avance con esa normativa. También un poquito yendo a la segunda parte de la pregunta, la verdad es que todos los proyectos son pensados para el fomento de todos los sectores, incluyendo el sector privado. Contamos con una dirección de alianza público-privada que se encarga de la estructuración, promoción, supervisión y regulación de todos los proyectos de infraestructura, bienes y servicios de interés social, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Además, trabajamos en conjunto, tenemos mesas también de trabajo de forma constante, donde tenemos una interacción directa con todas las asociaciones empresariales, como por ejemplo tenemos aquí lo que es el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ADOEXPO, que es la Asociación Dominicana de Exportadores, Asociación Dominicana de Jóvenes Empresarios, Zona Franca, es decir, con todo lo que son las asociaciones privadas y empresariales tenemos un constante diálogo, mesas sectoriales que nos permiten también crear una alianza con ellos y sobre todo también levantar necesidades para justamente que ellos puedan tener acceso a mercados y puedan exportar a mercados internacionales. Excellent. Thank you very much, Elena. That was fascinating, all the different ways that the government is trying to support the private sector in the digital economy. But I want to turn now to the other panelists. Sticking to the subject of the policy environment, what areas do you think policymakers should focus on to unlock the potential of women in the digital economy? And I mean, how can we open more opportunities for women to play a fuller part in the digital revolution? So I'd like to ask, first of all, Pierangela, as a digital entrepreneur in Ecuador,
how do you think the government, what more could governments do, or different regulatory bodies do to help the development of the digital economy, and especially for female entrepreneurs? Mira, a pesar de que se han generado algunos avances en los últimos años, sin duda alguna necesitamos empujar algunos temas entre la empresa privada y la empresa pública, ¿no? Que realmente podamos empujar esas estadísticas. Actualmente, en el último estudio de equidad de género, se habla que solamente el 24% de los emprendimientos tiene algún tipo de mujer en el área directivo o digamos como CEO mismo, y solamente el 95% de los emprendimientos reciben inversión, pero son de hombres. Entonces, no hay una inversión real, no hay una apuesta real, no hay un convencimiento real, a pesar de todas las estadísticas en términos de cómo una mujer puede ser bastante exitosa a nivel económico, financiero, impulsar alrededor de sus comunidades. Sin duda alguna hay una gran oportunidad para poder en este contexto poner algún tipo de leyes o de situaciones. Y entonces, en ese sentido y en orden de ideas, yo creo que para poder de alguna manera minimizar o poder juntar ese gap en términos de género, sin duda alguna, entre la empresa pública y privada necesitamos varias cosas. Una, incentivar la participación de la mujer en todos los campos que llamamos STEAM, ya sea a nivel de que estudien, tengan acceso a educación, o de que comiencen, por ejemplo, en mi caso, sin haber tenido un background en términos de tecnología, utilizar habilidades que todas tenemos en términos administrativos, marketing, estratégicos, etcétera, junto con un equipo, poder trasladar o trasladarnos a esas ciencias, tecnologías y matemáticas, a esas áreas que nos permiten estar en el ámbito digital como tal. Y no porque sea necesario contar con una preparación, sino porque ciertamente estamos, como alguien lo mencionó, o me parece que tú mismo, Tom, hemos cerrado un gap de 5 años en términos de adopción tecnológica y tenemos que poder subirnos en ese tren, tenemos que poder capitalizar esa oportunidad que la vida nos ha dado y donde están los negocios sin duda alguna. Y el que vayan más mujeres en estos campos que son netamente de hombres permiten construir esa seguridad en el ámbito de la mujer. Entonces, lo primero, el poder acercarnos a accesos a educación o de construir equipos multidisciplinarios en ese sentido. Segundo, poder generar condiciones para que el ecosistema ayude a mujeres en cargos directivos poder llegar no solamente a nivel corporativo, sino poder llegar ciertamente en términos de startups. Si nosotros no abrimos cierto tipo de situaciones políticas en términos de igualdad de género, políticas en términos no sé, de compensación con temas tributarios, algo que realmente asegure que las mujeres podamos estar más en el campo directivo, no vamos a ayudar a que realmente pase y que ciertamente incremente esas oportunidades para que las mujeres puedan escalar dentro de lo que es una empresa tecnológica y esa experiencia en el C-Level, ya sea en el mundo corporativo, en el mundo de startups pueda realmente ayudar a que puedan construir ese networking. Hablábamos de la importancia de tener un networking. Entonces, si nosotros no nos ayudamos a que más mujeres estén en ámbitos directivos y vayan construyendo ese networking, no vamos a capitalizar que lo puedan trasladar al mundo del emprendimiento. Y finalmente, buscar acceso al capital. O sea, hemos hablado de muchos espacios, de muchos momentos, de muchas situaciones muy hechas para mujeres, pero es muy difícil lograr capturar ese endorsement, ese soporte, ese que crean en nosotras como emprendedoras y que realmente podamos tener acceso a financiamiento para poder acelerar rápidamente y poder calificar rápidamente y esas ideas maravillosas que tantas mujeres traen hacia la mesa podamos acelerarlas y capturar toda esta oportunidad que nos trae el tema de revolución industrial. Entonces, para mí son 3 cosas: acceso a educación, acceso a inversión y oportunidades para que las mujeres puedan estar en espacios y ámbitos corporativos en temas directivos que les permitan capturar ese networking y esas competencias que ciertamente las van a tener que utilizar una vez que sean emprendedoras. Excellent. Well, thank you very much, Pierangela. It's interesting to hear all the different areas where work still needs to be done. I'd like to put the same question now to Maria Luisa from UPS. How, coming from the point of view of a global company,
which is doing a lot to help women enter the digital economy. Where do you see governments and policymakers could be doing more to help this rapid development of the digital economy? Tom, gracias por la pregunta y Pierangela, me encanta lo que estás mencionando. Yo pienso en tres áreas. En la parte regulatoria, cuando estamos trabajando con los gobiernos, hay tres áreas en que hemos aprendido para enfocarnos que ayudan a todas las MIPYMES y específicamente, ahora menciono en qué áreas específicamente a mujeres emprendedoras. Pero la primera es simplificación de regulaciones. Todavía en varios de nuestros países en América Latina todavía hay regulaciones aduaneras que reflejan más cómo hacíamos negocios en el siglo XX y no lo que estamos ahora en el siglo XXI. Y sí, yo sé que ya llevamos 20 años dentro del siglo XX, 21 años, pero en ciertas cosas todavía hay ciertas áreas que no se han actualizado. Entonces necesitamos mayor simplificación en lo que es el pago de impuestos, la parte de aduanas, si va a ser exportación. Para la venta en línea, ahorita hay una gran discusión filosófica en la región, cómo se maneja lo del comercio electrónico en cuanto a impuestos. Esto tenemos que resolverlo y las regulaciones tienen que ser simplificadas. La segunda palabra que pienso en regulaciones y que trabajamos mucho es transparencia. Y es transparencia de las políticas que tienen los gobiernos en cuanto a cómo van a manejar o qué decisiones se van a tomar que tienen un impacto en los negocios. Entre más difícil sea el tener acceso a cuáles son las regulaciones que impactan el movimiento de bienes o la venta de bienes, es más difícil. Y esto es para todos los emprendedores, mujeres o hombres, pymes. Esto de la transparencia es definitivamente necesario. Y lo tercero, la tercera parte, que no sé si es tanto regulatorio, pero tiene una parte regulatoria, Tom, y es la infraestructura digital, porque todavía vimos casos, nosotros tenemos casos que vimos, por ejemplo, en Chile o en México, o en otras partes donde en la zona rural todavía no tienen acceso de datos o de internet en ciertas partes, o no duran, o los datos son muy caros, o se les cae la infraestructura digital, y eso obviamente no ayuda al proceso de poder manejar tu negocio de parte de infraestructura. En cuanto a las mujeres, en estas tres áreas, ¿qué puede hacer el gobierno? Es algo muy interesante porque por un lado, lo que mencionaba Pierangela, sí es muy necesario la continuación de educación, capacitación a las mujeres y capacitación regulatoria. Eso es algo que nosotros tenemos un módulo específico, entender cuáles son las reglas que hay que seguir, no para que se vuelvan expertos, pero para que sepan cuál es el marco de qué preguntas necesitan hacer con quien trabaje, ¿no? Con cualquier agente aduanar. Y todavía, sorprendentemente, en nuestra región hay países que tienen leyes antiguas donde, por ejemplo, una mujer no puede abrir una cuenta de banco si no tiene una familiar masculino con ella. Yo sé, todavía sucede, no sé dónde, pero no, sí sé dónde, pero creo que hay que hacer un poquito hay que ver un poco las leyes que están por escritos y ver qué se puede actualizar, y eso es lo que poco a poco va cambiando la cultura, ¿no? La cultura eso no sé, se cambia con tiempo, pero tenemos que dar gobierno, sector privado, ese apoderamiento a las mujeres emprendedoras que sí se pueden y pueden salir adelante y lo hacen con diferentes acciones. Entonces paro ahí en parte regulatoria y no me voy al mundo de las aduanas porque ahí dudaría mucho tiempo. Soy una nerd de aduanas, pero ahí paramos. Gracias. Thank you very much, Maria Luisa. That was very interesting to see how much rules still have to be updated to take account of this new world we're living in. Now, I'd like to turn to Vice Minister Game. Cinthya Game is Vice Minister of Education in Ecuador. I'm very glad that you're able to join us in our conversation. We're just now talking about the importance of the policy framework and also what governments can do to develop the digital economy. And especially Pierangela and Maria Luisa have spoken about the importance of education, of being able to support women, be able to join this new digital economy. So I wanted to ask you, what are you doing in Ecuador to help women thrive in the digital economy?
Muchas gracias. La educación, como lo indica, puede jugar un rol crítico en apoyar la innovación y equipar a los jóvenes en competencias correctas. La pandemia, en el caso de Ecuador, aceleró la inclusión digital en el sistema nacional ecuatoriano y de muchos otros espacios, aunque ya había un despunte desde antes. En estos casi 2 años, muchas mujeres encontraron oportunidades para emprender, encontrar información, crear nuevas formas de vender sus grandes ideas a través de las redes. ¿Cuántos negocios iniciaron o se fortalecieron a través de los medios digitales como una forma de solucionar las necesidades de la familia durante las etapas de confinamiento? Esas etapas donde las familias enteras permanecían en sus casas y los hijos también promovían la innovación, y principalmente las niñas, las jóvenes más que todo. Desde la declaratoria de confinamiento en Ecuador, en marzo del 2020, se desarrollaron nuevas estrategias pedagógicas para favorecer la educación en el contexto de pandemia. A pesar de que el Ministerio de Educación ya tenía varios sistemas informáticos para procesos administrativos escolares y para la capacitación de los maestros, se tomó la decisión de hacer una transición al aprendizaje digital, con el fin de garantizar el derecho a la educación de más de 4 millones de niños, niñas y jóvenes que están escolarizados en nuestro país. En el Ecuador se evidenció que existe una enorme brecha digital y de acceso a conectividad. Tuvimos que acelerar los procesos de alfabetización digital para los docentes, los estudiantes e incluso las familias, para afianzar los aprendizajes a distancia por todos los medios digitales que activamos. En los lugares con difícil acceso a Internet, la coyuntura obligó a gestionar procesos pedagógicos desde casa, apoyados en distintos medios y plataformas. Por ejemplo, la radio, que tenemos el programa Educa, apoyados en distintos medios y plataformas. Hoy, para Microsoft, somos considerados el país que más pudo utilizar el Teams en la región. También, otra de las cosas, como Estado, nos vimos obligados a asumir un modelo centrado en el compartir, de forma más libre y a través de acceso abierto a materiales gratuitos que los ubicamos en un repositorio de recursos educativos digitales. La educación avanza hoy en día hacia la interdisciplinariedad, una integración de varias disciplinas como parte de una estrategia metodológica orientada a la resolución de problemas y al trabajo colaborativo. Creo que la empresa anfitriona hoy en Ecuador de este evento, theeTrade, es una empresa creada por mujeres e inspirando a muchas jóvenes que se encuentran dentro de nuestras instituciones educativas. Y es así que el Ministerio de Educación trabaja en la implementación de estrategias de educación STEAM y ciudadanía digital dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Trabajamos con la integración de relaciones, conceptos, principios, tecnologías para el desarrollo de los proyectos integrales e interdisciplinarios y con eso poder generar competencias digitales que promuevan permanentemente la calidad educativa. El término STEAM, que en inglés es el acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics, ha estado evolucionando en los últimos años y hay diferentes corrientes que han involucrado también la integración del arte. Y esa premisa nos lleva a nosotros ver en los estudiantes la posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico, esa resolución de problemas, la creatividad, la innovación, la investigación, el trabajo colaborativo, el liderazgo, desde enfoque de derechos y, ¿por qué no?, también desde la capacidad para emprender. El Ministerio de Educación
hablando de algunos números, ha capacitado a más de 56,000 docentes en metodologías activas STEAM. Se han elaborado 4 proyectos educativos que están con estas metodologías trabajándose en comunidades de aprendizaje STEAM, lo que permitirá crear un repositorio de contenidos, promoviendo la innovación en la educación. Este repositorio de recursos educativos digitales en época de pandemia fue muy utilizado. El mundo de Eugenia es una estrategia institucional que busca motivar la participación de las niñas, las mujeres adolescentes, profesoras en el mundo de las ciencias y tecnologías. Este trabajo lo realizamos desde 2 aristas. El mundo virtual de Eugenia, que era una campaña permanente orientada al uso seguro de Internet, y Eugenia y las ciencias. Es una campaña, una actividad enfocada a la inclusión de las niñas, las adolescentes, las docentes en la educación STEAM a través de espacios de formación y sensibilización. Hasta la fecha han participado de estas actividades más de 3,000 instituciones educativas de sostenimiento fiscal, de un total de 12,000. Es importante mencionar que desde marzo del 2020 hasta la fecha, estas actividades se han gestionado de manera virtual, regresando a la gestión presencial desde el 2022. Lo que es maravilloso de Eugenia es la representación. Una niña en ciencias que enseña tanto a niños como a niñas, a que hay mujeres científicas y en áreas tecnológicas. Entre sus estrategias está la presentación de mujeres científicas ecuatorianas con sus perfiles y logros. Vemos reflejadas también como personas inteligentes, capaces, líderes, que nos empoderan y nos permiten soñar que alguien como yo puede alcanzar cualquier meta que se proponga. Los invito a hacer este ejercicio. Si hacen una búsqueda de mujeres en tecnología, van a encontrar mujeres reconocidas como Ada Lovelace, Heidi Lamar y Katherine Johnson, a virtuales desconocidas como Adele Goldberg, creadora del sistema interfaz gráfica que marcó la diferencia en las computadoras Apple y sin embargo solo se le dio el crédito a Steve Jobs. Principalmente, para ir cerrando esta pregunta, el Sistema Nacional Educativo tiene 2 ofertas de bachillerato, el bachillerato en ciencias y el bachillerato técnico, en el que los y las jóvenes se pueden formar en 34 figuras profesionales en 6 áreas técnicas que les permiten obtener una empleabilidad inmediata o la posibilidad de emprender al salir de los colegios. Hay 239,338 estudiantes en 1,096 instituciones educativas fiscales. De ellos, el 46.96% son mujeres, distribuidas equitativamente en casi todas las áreas técnicas, a excepción de las áreas deportivas e industrial, donde la balanza aún se inclina hacia los hombres. Cabe destacar que en las áreas de servicios también, como figuras de comercialización, ventas, comercio exterior, contabilidad, gestión administrativa, servicios hoteleros, tenemos aproximadamente el 53% de mujeres matriculadas, mientras que en tecnologías de la información y comunicación un 47% de este total. Adicionalmente, en todos los bachilleratos contamos con la materia de emprendimiento, donde se dan las primeras orientaciones de cómo emprender. Eso es lo que les puedo resumir en corto tiempo, creo, de todas las actividades que promovemos para las niñas, las jóvenes, los adolescentes, desde el Ministerio de Educación, en pro del emprendimiento y la inclusión. Excellent. Thank you very much, Vice Minister, for explaining Ecuador's policies in this area. Clearly, education is playing a key role in helping to develop the digital economy and allowing young people, especially young women, to enter this sector of the economy. I want to now move on to another final area for discussion, which will be the collaboration between the public and private sectors. This is really a key
aspect of this dialogue, and especially of UNCTAD's work on the digital economy, trying to build bridges between the public and private participants. So I'd like to turn now to Magdalena Coronel at the IDB Lab. IDB Lab works closely with key stakeholders to unlock investments in favor of SMEs. Could you tell us about some recent initiatives that have borne fruit in this area? Claro, Tom. Y a ver, nosotros como laboratorio de innovación del Grupo BID, lo que somos inversores activos en todo lo que tiene que ver a empresas en etapas tempranas. Y en empresas en etapas tempranas tenemos que entender que hay diferentes necesidades de financiación. Entonces, por un lado tenemos todo lo que es una estructura de cooperaciones técnicas no reembolsables para aquellos emprendimientos que todavía no están en una etapa para levantar fondos con inversores del sector privado. Allí tenemos todo lo que puede ser diferentes instrumentos para los diferentes estatus de la empresa, así como diferentes opciones de acuerdo a las necesidades de financiación. A su vez, hacemos inversiones directas, y mi equipo en particular trabaja en todo lo que tiene que ver con inversiones directas en empresas de tecnología en Latinoamérica y el Caribe. Buscamos empresas que estén desde pre-series A hasta series B, rondas que vayan de $1,5 millones a $10 millones, donde buscamos coinvertir con los fondos de capital de riesgo. Buscamos no sacarle el lugar al sector privado, sino que al contrario, apostar por aquellas startups que consideramos que son de alto impacto para cerrar esas brechas de financiación que consideramos que existen y que afectan particularmente a los startups liderados por mujeres. En ese marco hacemos tickets de entre 750 a $2 millones en empresas que ya tienen track record, que estén levantando una ronda de inversión, que vengan con un inversor interesado en liderar la ronda, y en general estamos buscando empresas de tecnología en áreas como tecnología para la agricultura, tecnología para la salud, para la educación, para todo lo que tiene que ver con plataformas de trabajo, para la inclusión financiera y lo que llamamos servicios esenciales. Servicios esenciales que afectan tanto a poblaciones rurales como a poblaciones urbanas, y esto es todo lo que tiene que ver con soluciones acerca de vivienda, movilidad, conectividad, acceso a energía. Por lo tanto, esta es una invitación para las emprendedoras que nos están escuchando de acérquense a BitLab. En nuestra página web van a encontrar las diferentes opciones de financiación, tanto para etapas bien tempranas, donde hay una necesidad más de cooperación técnica, como en etapas un poquito más avanzadas, donde ya están estructurando rondas de inversión directa. También tenemos todo lo que tiene que ver con préstamos, y aquí es extremadamente relevante entender que en todo lo que tiene que ver a startups de tecnología tenemos que tener herramientas que se adapten a la volatilidad que puede tener una startup que recién está comenzando. Entonces tenemos préstamos con opción de conversión en el capital futuro, tenemos lo que se llaman revenue-based loans, que atan el repago del préstamo a los ingresos de la empresa, buscando apoyar empresas en etapas tempranas. Y por último, hemos estado viendo un boom de la inversión de capital de riesgo en Latinoamérica y el Caribe. COVID no ha enlentecido el crecimiento. Este año se esperan $10 billones entrando a la región en lo que tiene que ver a inversiones en capital de riesgo, pero lamentablemente seguimos viendo esta brecha de género. Sabemos que las empresas que son lideradas por mujeres presentan un 35% de retornos más altos que sus pares masculinos. Sin embargo, solo un 0.3% de la inversión de capital de riesgo está yendo al día de hoy a empresas lideradas por mujeres. Y por eso es que también hemos desarrollado la plataforma WeExchange, que es una plataforma que busca generar mentoría y generar networking para mujeres con inversores que están buscando emprendimientos liderados por mujeres, así que los invito a acercarse también a la plataforma y mirar un poquito los servicios que tenemos allí. Por último, hemos hecho inversiones extremadamente interesantes. Una inversión que me interesa resaltar es Quilimo, una empresa que trabaja en tecnología para el agro, liderada por mujer, basada desde Argentina,
pero como digo eso, estamos analizando otras plataformas, desde fintech a otras clases de subsectores adentro de tecnología, donde buscamos emprendimientos liderados por mujeres, así que bienvenido las conexiones. Creo que es fundamental esta clase de instancias para generar acceso a la información acerca de las opciones de financiación, pero también acerca de redes de contactos para apoyar esta clase de emprendimientos. Intenté ser lo más sucinta posible, Tom, así que lo dejo por aquí. Okay, thank you very much, Magdalena. Very interesting to hear the opportunities and also the high returns that companies led by women can generate for investors. I'm sure that's what investors are looking for. And I also turn now to Maria Luisa. You're part of the team leading UPS's Women Exporter program. Can you tell us how this program is supporting women's economic empowerment in the region? Yes, Tom, thank you for the opportunity. Well, estoy hablando Spanglish, ¿no? Mira, soy parte del equipo de UPS y de la fundación de UPS que lidera el programa de mujeres exportadoras. Este año, bueno, lo lanzamos en el 2018 a nivel global. Este año en América Latina, específicamente en 10 países. Estoy feliz de decir, República Dominicana fue uno de ellos. Con AdoExpo estamos trabajando. Y el programa y cómo apoderamos a las mujeres funciona en 3 áreas. Uno, la fundación, que es también parte de este equipo, da fondos a empresas de microfinanzas y les hemos pedido que esos préstamos de microfinanzas los enfoquen a empresas lideradas por mujeres, ¿no? Lo que menciona Magdalena y Pierangela del acceso a finanzas es muy importante. Entonces, por ese lado, junto con Opportunity International, Acción, que son 2 de las organizaciones que la fundación tiene, les estamos dirigiendo que los fondos que damos por parte de nuestra fundación sean dirigidos a mujeres emprendedoras. La segunda parte, porque las finanzas son muy importantes. La segunda parte es la capacitación técnica. En eso hemos desarrollado 8 módulos de entrenamiento en temas, como mencioné antes, que son básicos, donde hemos visto que se necesita ese conocimiento enfocados en logística de comercio electrónico, exportación, qué son agentes aduanales, o sea, cosas que tal vez son temas muy, muy secos tal vez, pero cómo los damos en temas más prácticos para los emprendedores. Y lo otro que hacemos, la tercera parte, es que no lo hacemos en conjunto, trabajamos con los gobiernos, con asociaciones locales en cada país y tenemos un socio local que nos ayuda a llegar a más mujeres y poder tener ese sabor en tu propio lenguaje de las personas que están en cada país. Y en cada entrenamiento invitamos un invitado especial, ya sea Mercado Libre, Amazon, Shopify, PayPal, donde les dan un entrenamiento ya más a fondo en herramientas necesarias que necesitan para el comercio electrónico. En este sentido, hemos ya entrenado, bueno, a nivel global hemos entrenado ya más de 17,000 emprendedoras y nos da un orgullo poder decir eso. En América Latina, aquí desde marzo que lo lanzamos, ya llevamos más de 1,000, exactamente como 1,200 emprendedoras que hemos entrenado. Hemos dado más de 70 entrenamientos. No tengo todas las estadísticas finales porque yo sé, me gustan los números y Nano ya me imagino me está diciendo dónde están las estadísticas, pero sí les puedo decir que hemos visto de todos los entrenamientos, hemos visto, y bueno, y todo esto es gratis, no es sin costo alguno y no tienen que trabajar con UPS. Las personas que han decidido trabajar con UPS, hemos visto un incremento en exportaciones. En todos los países donde hemos hecho los entrenamientos. Eso es súper interesante de varias formas. Lo otro también que hemos visto que es importante es que les damos entrenamiento de qué significa tener acceso a finanzas y hemos visto una mayor tasa de éxito en poder acceder a préstamos una vez que han hecho el entrenamiento. Entonces, a veces no es tanto que sean mujeres que no tienen acceso a finanzas, pero tal vez era también qué entrenamiento se les estaba dando y cómo les ayudamos a conectar con los bancos o con las entidades financieras necesarias.
Es un programa que me encanta y lo digo no porque es mi empleador, me fascina que nuestro liderazgo nos apoye en este tema tan importante. Excellent. Well, thank you very much, Maria Luisa. I can hear your enthusiasm for this program. I want to turn now to Vice Minister Game. If you could, obviously we're talking about the collaboration between the private and the public sector and helping develop the digital economy. So how are governments fostering the participation of private actors, especially women, in the development of new policies? I mean, how are you taking on board the opinions that female entrepreneurs have about the development of the sector and incorporating them into the way the government is supporting the sector? Bueno, para nosotros la participación de los actores privados, incluyendo a la mujer, dentro de los procesos de elaboración de políticas públicas es muy importante, porque en el gobierno del encuentro prevalece el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Desde el Ministerio de Educación, que cuenta con mujeres líderes en los cargos de alta jerarquía, como la ministra, viceministra y subsecretarias, es relevante la intervención en la política pública. Siguiendo los principios del gobierno del encuentro, esta administración incluye el diálogo permanente como parte de su plan de trabajo, organizado alrededor de 5 ejes y 20 acciones. Uno de estos ejes refiere a la fortaleza del sistema educativo nacional, articulada de trabajar de manera coordinada con los gremios, las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación internacional. Escuchamos a los actores de la comunidad para conocer sus necesidades, visiones, innovaciones, y todos los aportes sirven de retroalimentación al momento de construir la política pública. Como ejemplo, puedo mencionar que al momento estamos trabajando en la construcción colectiva de un plan de formación permanente con mesas técnicas en todas las provincias del Ecuador. He participado en algunas de ellas para escuchar sus necesidades de capacitación y aspiraciones para la formulación de un plan de vida que les permita identificar sus necesidades de capacitación. Y cabe recalcar que dentro del Magisterio Nacional hay un alto porcentaje de mujeres trabajando en la educación. Otro enfoque de la participación es la corresponsabilidad. Queremos que la sociedad se apropie de la educación en el país como algo suyo y de las escuelas como un motor de progreso para las comunidades. Por ello, hemos lanzado la campaña Apadrina una escuela, que más allá de comprometer apoyos en temas como infraestructura, equipamiento, útiles, alimentación escolar, apunta a reconocer que sin la participación activa, colaborativa y comprometida de la comunidad educativa, la escuela se vuelve solamente un edificio. Y también que no hay aporte pequeño. Por eso, nuestro lema es desde un lápiz hasta una gran idea. Y quiero aprovechar, tomando las palabras de María Luisa, que dentro del bachillerato técnico, como lo nombré en las 34 figuras, nosotros estamos trabajando el modelo de autogestión que dentro de los bachilleratos se puedan implementar, porque hemos descubierto, principalmente en los recorridos que he hecho por el país, en los bachilleratos técnicos, que tenemos una gran fuerza productiva de mujeres que están generando productos que son servicios para la comunidad y para el desarrollo del país. Entonces, creo que hay ahí unas 2 acciones que son muy importantes y los invitamos a sumarse a la campaña Apadrina una escuela. Creo que, como lo dijimos, desde un lápiz hasta una gran idea, no necesariamente es dar un fondo, sino hacer y construir con ese fondo en conjunto. Excellent. Thank you very much, Vice Minister. Interesting to hear how all the ways that the government and the private sector are working together to improve the education and support the digital economy in Ecuador. Now, I'd like to turn to Elena
how does this work in the Dominican Republic? How are you taking on board the suggestions or the proposals from the private sector of how you can improve policy to support the digital economy? Hola, perdón. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tom. Do you want me to put the question again? ¿Te hago la pregunta de nuevo? Sí, porque es que se corta un poco. Okay. So we're talking about the cooperation between the private and public sector, and just as I asked the Vice Minister, what are the ways that you, in the Dominican Republic, you take on board the proposals and suggestions from the private sector to incorporate them into your development of new policies to support the digital economy? Ahora sí, muchísimas gracias. Sí, la participación de los agentes privados en los procesos públicos es de alta importancia para el Estado dominicano, como mencionábamos en la pregunta anterior, y más aún con la participación de la mujer en toda esta ecuación. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES pusimos en marcha, por ejemplo, un programa que se llama Mi Pyme Mujer, el cual busca potenciar el desarrollo, formalización y participación de la mujer en el proceso de compras, por ejemplo, del Estado. Un ejemplo de ello es que a partir de marzo de 2021 contamos con 22.800 mujeres proveedoras del Estado, representando alrededor de un 24% del total de proveedores de estos servicios. De igual forma, para ampliar la información disponible acerca de la participación de la mujer en el comercio internacional, especialmente en los temas relacionados a comercio electrónico, junto con ProDominicana, lanzamos lo que fue la segunda edición del estudio Mujeres Exportadoras en la República Dominicana, lo cual cuenta con una estrategia para eliminar las barreras que impiden a las MIPYMES aprovechar las tecnologías de la información y comunicación y así incentivar lo que es el comercio electrónico. De igual manera, la República Dominicana ha realizado programas de fortalecimiento de las capacidades a través de ministerios dirigidos específicamente a MIPYMES de los sectores más vulnerables, como agricultores, a fin de que conozcan las herramientas digitales disponibles para sus labores del día a día y así dar un paso más en el camino de la innovación y la digitalización del comercio. Tanto sector público como sector privado, igual como una especie de ver qué podría mejorarse, se debe de aumentar la inversión en inteligencia artificial, como hablaban anteriormente algunos panelistas, para identificar ineficiencias, oportunidades, para así asegurar el uso de estadísticas e información para una mejor y más eficiente toma de decisiones y elaboración de políticas públicas, aumentar el acceso a datos y herramientas, y sobre todo también se debe establecer un compromiso entre los dos sectores públicos y privados para que los trabajos se potencien en un mejor y mayor uso de la tecnología de la industria 4.0. Excellent. Thank you very much, Elena. There's clearly lots of room for collaboration between the public and private sector in this area. Now I'd like to turn to Pierangela. You're appointed by UNCTAD as an eTrade-for-Women advocate to advance women's empowerment in the digital economy. Could you tell us about this role and what you hope to accomplish? Bueno, mira, la verdad, súper contenta y bastante honrada por esta nominación. eTrade-for-Women nació con el objeto de apoyar para la construcción de una economía digital más inclusiva de género y aprovechar ese potencial espectacular femenino que tenemos alrededor del mundo, con el objetivo y en línea con lo que comentó Magdalena, pues ayudar a mujeres a estar más inmersas en este mundo y a su vez impactar económicamente con ese 35% que las mujeres impactamos en los negocios que tocamos, apoyando la reducción de la pobreza y pues por consecuencia alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible. Mi rol como representante de eTrade-for-Women para Latinoamérica y el Caribe es el de poder
participar en procesos regulatorios, poder generar este tipo de diálogos, poder generar este tipo de espacios que nos permiten dar una visibilidad, tener una voz, compartir nuestras ideas y eventualmente poder mover a nivel mundial, regional, local, aumentar esa conciencia pública, esa conciencia privada, esa conciencia de inversión sobre esa necesidad de tener esas políticas, esas regulaciones que nos permitan, que nos faciliten, que allanen ese camino para poder actuar, para poder hacer, para poder convertir realidad esos sueños y poder más que nada ser esos agentes de cambio activos que permitan además inspirar a nuevas jóvenes, a nuevas generaciones y que nos permitan amplificar este movimiento de manera propositiva y positiva. Y por otro lado, pues este tipo de eventos como Masterclass que nos permiten conocernos, que nos permiten escucharnos, que nos permiten crear una comunidad, que nos permiten escuchar temas o invitaciones como las que propuso Magdalena de golpear las puertas, de poder entender dónde podemos tener acceso a tener coaching, a tener mentoring, a tener algún tipo de soporte en términos de aceleramiento, de inversión. Eventos únicos como el Masterclass que nos permiten construir esa red únicas también en términos de comunidades, las cuales pueden brindar esas oportunidades a las emprendedoras digitales establecidas en todos los países de desarrollo y economías de transición, donde además podemos apalancar y potencializar mucho más o capitalizar estas oportunidades, como dije anteriormente, porque somos la región que más rápido estamos creciendo y que podemos capturar, ¿no? Y más que nada buscar estas mujeres que estén comprometidas consigo mismos, con sus proyectos para poder marcar esa diferencia, para poder inspirar y empoderar a otras mujeres. Entonces, en ese sentido, mi rol es un catalizador que busca personas o redes alrededor de Latinoamérica que nos permitan estar más juntas para poder hacer esto realidad. Excellent. Thank you very much, Angela. It sounds like a fascinating role and a great opportunity to help more women enter the digital economy. Now, I'd like to turn now to Nano Mulder from ECLAC here in Santiago. We just want to know what kind of what role do regional institutions such as ECLAC and the Inter-American Development Bank do to promote the role of female digital entrepreneurs? It's a great question, and I think what we just heard from Pierangela is exactly what is also the role of ECLAC, and if I may speak also for IDB, is exactly the issue of looking for regional collaboration in the exchange of best practices. I mean, the role of ECLAC is really concentrated on making sure that governments speak to each other, that we don't invent the wheel as individual governments, but rather try to exchange best practices that we learn from Ecuador, that we learn from other countries in the region with regard to successful programs on how to increase the participation of women in the digital economy and digital trade. Because as we heard, this participation is still very small, and this really needs to change, hopefully within the next few years, and with the acceleration of the digital economy and digital trade in the context of the pandemic, we have a unique opportunity to bring this about. And as I mentioned in my first intervention, the ELAC agreement of government to work on the digital economy together has very specific items within its agenda to promote the role of women and to close the digital gap between men and women in the digital economy, and also in the context of the regional conference for women that is also promoted by ECLAC. There are also specific commitments, and one is the Digital Alliance for Women in Latin America that is promoted by this regional conference that is being chaired actually by the government of Chile, and it exactly pursues the goal of increasing the role of women in the economy and international trade. And I think it's absolutely crucial that the private sector and the public sector interact more, because several companies have indeed developed wonderful programs that promote the role of women, but there are also public actors that are absolutely crucial. And I would like to also underline the role of export promotion organizations
that in several countries like Chile, Colombia, Uruguay, and Peru, for example, have developed special programs directed to female entrepreneurs and to increase their role in exports through the use of digital means. And again, I think it's very important also to mention that the adoption of a single digital solution is not sufficient. I mean, what we really need to in the region is that SMEs led by women manage to transform themselves digitally and really in different kinds of processes, and only through a complete process of digital transformation they will be successful in the medium term. And both the ECLAC and the IDB is putting forward concrete solutions in terms of the platforms mentioned, like We Exchange. There's also the Connect Americas that has a whole battery of programs created and promoted by the IDB, providing special courses for female entrepreneurs and SME entrepreneurs in general. So I think that's really the future we need to look at to increase the collaboration between the public and the private sector. And both the IDB and regional UN organizations like ECLAC can play a catalyst role to speed up this process, because we really need to make up for this very slow process that of the last years until the pandemic. And I think we now have a unique opportunity, and we need to make sure that this opportunity does not get lost when we turn back to things as usual. So we need to build back better and make sure that we can accelerate the gender gaps that we have seen for too long. Thank you. Excellent. Thank you very much, Nano. That's a great overview of what the multilateral institutions are doing in the region. Now we're coming up to the end of the session, so I would like to invite all the panelists to briefly share their closing thoughts. So what is the one message that each of you would like our audience to take away from our conversation today? And I'd like to start with Magdalena from IDB Lab. What's the final message you want to share with our audience? Seguro. Creo que es extremadamente importante el hecho de generar esta noción de networking, ¿verdad? Saber que estamos interconectados y que para acelerar cada uno de los emprendimientos necesitamos poder acceder a esas plataformas de mentoría, networking, así como el acceso de capital. Así que vuelvo a reiterar el mensaje: bienvenidas las comunicaciones, en la página del IDB Lab, de BitLab hay mucha información al respecto. Creo que lo que tenemos que hacer es poder apoyar a estas emprendedoras, y el apoyo a emprendedoras a través de contactos y mentorías creo que va a ser la diferencia. Muchas gracias, Tom, muchas gracias a eTrade-for-Women y a Pierre Angela por la invitación, así que un gusto estar aquí. Thank you very much to you, Magdalena, for participating in our session today. I'd now like to turn to Vice Minister Game. What's the key message you want to share with our audience about how we can attract more women to participate in the digital economy? Bueno, quisiera que se queden con esta idea, que la tecnología no es una cosa de hombres. Las mujeres hemos estado ahí desde la concepción de los grandes avances tecnológicos que han revolucionado nuestras vidas. La programación, el wifi, la internet y, ¿por qué no?, el lápiz de papel. Quizás en el pasado estuvimos invisibilizadas, pero este tiempo creo que terminó. Repito, la tecnología no es una cosa solo de hombres, porque de hecho no existen las cosas de hombres, pues las mujeres podemos explotar nuestras capacidades, desarrollar trayectorias de vida, aprovechando la tecnología y creando nuevas formas de relacionarnos, hacer negocios, acceder al conocimiento a través de los medios digitales, al igual que los hombres, pero sobre todo hacer escuchar nuestra voz, nuestra forma de encarar las soluciones y que se reconozca nuestro conocimiento y experticia. Que nadie nos explique cosas que ya sabemos,
porque siempre estuvimos ahí, desde el nacimiento de la tecnología, y seguiremos estando aquí, creando y aportando el conocimiento en esta era de la información. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente ha sido un gusto poder compartir este espacio, y principalmente porque una de las cosas que he hecho durante todo este tiempo en mi vida es emprender. Y la tecnología ha sido alguien que me ha acompañado para poder emprender. Muchísimas gracias. Thank you very much, Vice Minister. A pleasure to have you with us today, hearing your insights into the role of education in the digital economy. And I'd like to turn to Maria Luisa. What's been the message that you've received today in our conversation? What would you like the audience to remember of the things we've been discussing? Creo que, Tom, también gracias a todas las panelistas y a ti. Yo diría el siguiente mensaje. Uno, crean en ustedes. Sí se puede, en el sentido de que no pierdan ese sentimiento emprendedor, que es importante. Segundo, hagan su tarea en cuanto a que estudien, capacítense, busquen la información que necesitan para tener los mejores resultados. Si van a vender domésticamente, ¿qué es lo que esperan los clientes domésticamente? Si van a exportar, ¿qué necesitan sus clientes en el país de destino? Todas estas preguntas son buenas y hagan un plan de acción. Y tercero, no están solas. Hay una comunidad lista para apoyarlas, ya sea en lo que tienen las agencias de gobierno, lo que tienen las diferentes entidades, asociaciones o empresas como nosotros. No somos la única empresa que hacemos eso, hay muchas empresas. Entonces, creo que esos serían los tres temas, Tom, de importancia de que lo tengan en mente y que sigan adelante. La última cosa final, mi abuelita Carmen de Bogotá, estoy hablando de mi abuelita, no aprendió a leer y a escribir sino hasta los 65 años a leer, pero ella era muy buena con los números, a lo que decía la señora ministra de Ecuador, y ella abrió su propia pulpería. En algunos de nuestros países se llaman pulperías o tienditas vendiendo, y ahí fue vendiendo y ahorró plata y construyó su propia casa y salió de la pobreza a poder darle una educación a mi papá y a mi tío, a los dos hijos. Entonces, y lo hizo por emprendimiento, ¿no? Y esto es en los 40s, donde habían muchos más retos. Entonces, para mí, comparto eso porque eso a mí me inspira todos los días, y espero que todas las mujeres emprendedoras se sientan inspiradas de que hemos avanzado mucho y sí se puede salir adelante. Gracias, Tom. Thank you to you, Maria Luisa. It's been great to have you on the panel with us and hear your views and your enthusiasm for this issue. I'd like to turn now to Elena. What's the main message you want people to take with them after our conversation today? Muchas gracias, Tom. Bueno, concluyendo un poquito de todo lo que hemos hablado en el día de hoy, simplemente dejar que el comercio electrónico se ha convertido en una herramienta fundamental en lo que es la operatividad del comercio internacional. Es nuestra responsabilidad como actores del sector público de la sociedad abrir la puerta a más innovación, más soluciones creativas a los problemas que enfrenta la sociedad. Los actores públicos y los actores privados, para adentrarse al comercio electrónico, también tienen que trabajar unidos, crear sinergias en pro también el desarrollo de todos los países. Y nada, apostamos a más oportunidades, información oportuna y sobre todo a más equidad. Y quisiera como terminar mi intervención con una frase de Tian Wayne de CCTV News, que dice que cualquier sociedad que falle en aprovechar el talento y la creatividad de la mujer está en una posición de desventaja ante el mundo moderno. Así que muchísimas gracias, Tom, muchas gracias a la UNCTAD por la invitación, y esperemos que poder coincidir en otros espacios con ustedes. Así que pasen por esto el día y muchísimas gracias. Thank you, Elena. Great to see you again, and I'm very glad you were able to join us today in this session to talk about these important issues. And finally, can I turn to here, Angela? What's the key message you want to send people away with after today's conversation? Muchas gracias, Tom. Mira, definitivamente para poder lograr
cerrar esa brecha de género, es necesario que se produzcan grandes cambios culturales en el ecosistema, de manera general del emprendimiento público, privado, y dependen de muchas acciones individuales de todos estos actores, gestores, pero sin duda alguna la mayor oportunidad de poder movilizar este movimiento, de poder movilizar estas comunidades está en cada una de nosotros como emprendedoras, en nuestra actitud propositiva de querer hacer que las cosas pasen, tanto a nivel público, privado, pero particularmente en cada una de nuestras propuestas, en cada una de nuestras empresas, y cómo nosotros podemos tener visibilidad a los gobiernos, inversionistas, emprendedores, para poder inspirar y para poder movilizar mismo, ¿no? Desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, desde todos estos expertos y sectores. Creo que es responsabilidad de cada una de nosotras, de todas las personas que estamos aquí, que no tengo la menor duda que en sus diferentes gestiones particulares que hacen, pues cerrar esa brecha de género detrás de ese emprendimiento tecnológico, porque en realidad es una necesidad que nos va a ayudar a movilizar ciertamente la economía y todos esos ámbitos sociales y de responsabilidad social, ambiental, ecológica, es decir, todos los espectros que las mujeres normalmente tomamos en cuenta y que ciertamente a través de nuestros emprendimientos podemos empujar. Entonces, tomemos desde cada una de nuestras trincheras esa responsabilidad de seguir movilizándonos y movilizando al resto de la comunidad para que suceda. Excellent. Well, thank you very much, Bill, Angela. Great to have you on the session with us today and hearing your insights as a leading entrepreneur in the digital economy. Well, thank you all very much to all of the speakers who've participated today in today's discussion. And before we finish, I'd just like to highlight what I think some of the most important points that have been raised. As Nano mentioned at the start, Latin America and the Caribbean have seen a major acceleration of the use of digital tools and solutions as a result of the COVID pandemic. This is opening significant opportunities for small and medium-sized enterprises to expand and create more economic growth in the region. But there's still significant divides that risk exacerbating pre-existing inequalities across and within countries in the region. And this situation has worsened since the start of the COVID-19 pandemic. It seems clear that governments need to pay more attention to the digital needs of SMEs, which are the backbones of many of the economies in the region, in order to build more enabling policy environments at the national and regional level. This also reminds us of the importance of facilitating interactions between policymakers and digital entrepreneurs, including women, in order to build a better dialogue and understanding of each other's roles and needs. All these steps will be key for women entrepreneurs to be part of a thriving and resilient economy in Latin America and the Caribbean. Well, to everyone who's participated or has been listening and watching, I hope you've enjoyed this policy dialogue. And with these comments, this webinar is now concluded. And well, thank you and goodbye. Have a good afternoon.